en los pensamientos que orientan a una de esas ramas, a la política económica. Porque hemos dicho que la política económica es el conjunto de acciones u omisiones con las que el Estado afecta al sistema económico y que ese conjunto de acciones u omisiones resultan de un pensamiento que busca resolver un problema. Ese pensamiento, pues, hemos visto ya el mercantilismo, luego el liberalismo, luego el keynesianismo, el último día hablábamos de la economía social de mercado y del neoliberalismo en expansión. Hoy hablamos del neoliberalismo en recesión, pero igual se recuerdan que hoy es que está abierta la actividad, la segunda actividad de zona, en donde hay preguntas relacionadas con la economía social de mercado y el neoliberalismo en expansión. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Buenas tardes, Lick. De mi parte, no, todo está bien, gracias, Lick. Muchas gracias, Josué. Bien, entonces hoy vamos a hablar del neoliberalismo en recesión. Y para eso me apoyo en una presentación. ¿Y qué podemos decir de esto? Solo que nos vemos de una vez al final. Vamos desde el principio. El neoliberalismo en esta etapa de la recesión económica. Siempre vamos a buscar responder las tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué problemas existían cuando nace el pensamiento? ¿Cuáles son las acciones o las omisiones con las que se busca resolver el problema? ¿Y qué grupo social es favorecido con la aplicación de esas políticas? Bueno, pero para ubicarnos en contexto, aquí está el comportamiento de los precios internacionales de dos mercancías importantes en el mundo, el oro y el petróleo. Nos damos cuenta que cuando vemos la línea continua, ¿verdad? Cuando vemos la línea continua nos damos cuenta que el precio del petróleo prácticamente desde 1950, que lo tenemos acá, desde 1950, vamos a cambiarle forma al puntero. Desde 1950 que tenemos acá, nos damos cuenta que el precio del petróleo prácticamente se mantuvo estable, ¿verdad? Pasamos toda la década de los 50, la década de los 60 y el precio del petróleo no cambiaba. Es decir, es algo así como que compramos un producto a un precio determinado, pasan 20 años, casi 30 años y no cambiaba de precio. Bueno, pues el petróleo ese comportamiento tuvo. Hasta por ahí, por 1970, empieza a tener una pequeña alza. La que sí es ya más grande es de 1973 a 1974. Ahí hay un aumento grande en el precio del petróleo. Bueno, pues esto también se sigue manteniendo acá, ¿verdad? Aunque logra cierta estabilidad, pero cuando llegamos a 1978 se pronuncia el alza increíblemente. Nos da muestra de una situación que se está viviendo al final de la década de los 70, principios de los 80, que implica variaciones en precios, ¿verdad? Si queremos ver otra mercancía, el oro, por ejemplo, el oro de igual manera, ¿verdad? Pasamos desde 1950 hasta 1971, prácticamente 21 años, en donde lo que valía un gramo de oro en 1950 fue lo que valía el gramo de oro en 1971. Pero poco a poco, en 1971, 1972, empieza a darse un aumento. Y ese aumento más o menos se mantiene durante los siguientes años, pero en 1979, 1980, otra vez, ¿verdad? Vemos cómo el precio del oro se fue para arriba. Entonces, algo particular está pasando en esos últimos años. Ahora, ¿qué hay que recordar? Esto lo vimos en la clase anterior, hablábamos del ciclo del capital. Decíamos que en el ciclo del capital, el capitalista tiene una suma de dinero que la utiliza para comprar las mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción, las cuales después ponen un proceso de interacción al que se le conoce como proceso de producción, que permite generar mercancías que son distintas a las que se tenían al principio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí contrató carpinteros, tenía madera, tenía herramientas para la carpintería, y lo que logró son esos muebles. Son mercancías distintas a las que se tenían al principio, y luego se busca cambiar por dinero, ¿verdad? Obviamente el dinero que tenemos al final debe ser mayor que el que teníamos al principio. Por eso esa D tiene una prima o un apóstrofe ahí arriba, ¿verdad? Y es que hemos dicho ya antes que el capital tiene esa característica, es un valor que se revaloriza. No podemos decir que, ay, capital es mi dinero que cargo en la bolsa, ¿verdad? Ese dinero que cargo en la billetera es mi capital.
Pero si ese dinero que usted tiene en la billetera, lo guarda en la billetera, pasan los días y no va a aumentar de valor. En el peor de los casos, hasta resulta que empieza a disminuir porque empezamos a sacar de la billetera, ¿verdad? Pero no, eso no es capital, eso es dinero. Para que el dinero sea capital, tiene que tomar esa característica de volverse cada vez mayor. Algo así como la bolita de nieve que va cayendo de la montaña, que se va haciendo grande, grande y grande. Igual ocurre con este dinero. Para que este dinero se llame capital, tiene que estar aumentando de valor. Y este ciclo del capital es el que le va a permitir ir haciéndose cada vez más grande. Por ejemplo, este señor tenía 1000 unidades, usó las 1000 unidades para contratar fuerza de trabajo y medios de producción, por ejemplo, en 250 y 750, y luego combinó esa fuerza de trabajo, esas herramientas, esa madera y todos los demás elementos en un proceso de producción que le permitieron llegar a tener aquellos muebles, y esos muebles obviamente ya no valen 1000, valen 1250. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de producción y ahí se trabajó, y se recuerdan ustedes que el trabajo es el generador de valor. Entonces ahora esos muebles valen 1250 y se venden por 1250. Así es como busca el capitalista hacer su recorrido para tener cada vez más riqueza. Ahora, hemos visto que hubo un alza de los precios, ¿verdad? Ahí por 1978, 1982, vimos que los precios del petróleo se fueron para arriba, que los precios del oro se fueron para arriba. Cada vez que sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio del diésel, sube el precio de la energía eléctrica, sube el precio del gas, sube el precio de todo lo que necesita combustible. Y como al final de cuentas, hasta para hacer pan necesitamos de energía eléctrica, necesitamos de gas, necesitamos de un carro que permita trasladar el producto de un lugar a otro, pues prácticamente siempre que aumenta de precio el petróleo, aumenta de precio todos los bienes. Y a eso se le llama inflación. Entonces, en este momento, ahí por 1978, 1982, lo que se está viviendo es un proceso inflacionario. Las cosas cada vez son más caras. Algo así como lo que estamos viviendo nosotros también después de la pandemia, ¿verdad? Se ha dado un aumento de precios bastante sostenido en Guatemala. Pero la verdad es que el aumento de precios que nosotros vivimos, si bien es cierto que es perjudicial, nos molesta, nos quejamos, la verdad es que comparado con lo que se vivió en aquella época es poco significativo. Nos dimos cuenta ya cómo se pronunció el precio del petróleo o el precio del oro en la gráfica anterior. Allá los precios llegaron a ser exageradamente altos. Por ejemplo, en Argentina fue algo así como que el país donde más inflación se dio, fue algo así como que algo que costaba 1 peso, pasado un año llegaba a costar hasta 100 pesos. O sea, fue algo exagerado lo que ocurrió en el mundo y especialmente en América Latina. Bueno, pues resulta que ubiquémonos con este capitalista del que estamos hablando acá, que tiene sus 1000 unidades y que le sirven para comprar 250 de fuerza de trabajo y 750 de medios de producción. Bueno, pues resulta que este capitalista va a sufrir un aumento de precios. Pero, ¿qué es lo que sube de precios? Lo que sube de precios es la madera, lo que sube de precios son las herramientas, lo que sube de precios son las pinturas, los tintes, los clavos, los tornillos. Pero ¿el salario sube? El salario no sube. Los salarios tienden a estar estáticos. Por ejemplo, el año pasado casi que podríamos decir que hubo una inflación así, oficialmente calculada por el Estado, de alrededor del 8, del 9%. Pero nosotros decimos, ala, pero entonces como todas las cosas están más caras, de plano que a mí me aumentaron mi salario también. No. A nadie prácticamente le han aumentado el salario en el año. Al contrario, hay a quienes les dicen, mire, es que ya no alcanza para pagar salarios porque la situación económica está difícil. O sea, los salarios son rígidos, los salarios no aumentan. Entonces, imaginémonos a este capitalista que está viendo que los precios están subiendo. Entonces no va a decir, ay, como ahora todo está más caro, ¿verdad? Trabajadores, les voy a pagar más. No, les sigue pagando, en el mejor de los casos, lo mismo. Pero resulta que este señor, cuando va a tener que comprar la madera, la pintura, el barniz, los clavos, los tornillos y las herramientas, ya no necesita 750 porque todo está bien caro. Él ahora necesita 1500 quetzales, por ejemplo. Entonces, imagínense qué está viviendo este capitalista. Este capitalista va con sus 1000 quetzales para comprar 250 de fuerza de trabajo y 750, que era lo que valían, vamos a ver,
750 que era lo que valían las herramientas, los medios de producción en general. Entonces, él va con sus 1,000 quetzales, que eran los que le alcanzaban para contratar al trabajador y para comprar todos los medios de producción. Pero resulta que como hubo un aumento de precios, lo que antes le costaba a él 750, ahora vale 1,500. Entonces él necesita 1,500 más 250 que va a pagarle al trabajador. Él necesita 1,750, pero él no tiene 1,750, él solo tiene 1,000, ¿ya? Entonces ahora el capitalista está con un problema. Ese problema es de que el dinero que él tiene, esos 1,000, no le alcanzan para contratar a los trabajadores y comprar los medios de producción. A él le falta dinero. Este capitalista entonces tiene 1,000, pero necesita 1,750. Entonces, ¿él qué es lo que tiene ahora? Él ahora tiene una crisis, pero su crisis ya no es como la que vimos en la ocasión anterior, donde le sobraba el dinero y no hallaba qué hacer con él. Ahora lo que está viviendo es una situación en donde le falta dinero. Él dice, yo solo tengo 1,000 y necesito 1,750. Estoy viviendo una falta de liquidez. ¿Ya? Hay una iliquidez, una falta de liquidez es la que está viviendo. Ahora, si este capitalista está viviendo una falta de liquidez y este capitalista es el mismo que vimos antes, que tenía dinero en abundancia y lo prestó, ¿ustedes qué le recomendarían a este capitalista para que resuelva su problema? Pedir que prestó. Solicitar lo que prestó para ver si en realidad puede llegar a todo lo que él necesita. Sí, eso es lo que él dijo. A la mucha, yo presté dinero, ¿verdad? Y ahora estoy aquí con los bolsillos vacíos que no me alcanza para comprar esto. Entonces, ¿qué? Ah, pues voy a cobrar aquello que le presté a aquellos. Entonces viene y dice, Guatemala, Argentina, todos los estados, ¿verdad? Porque se recuerdan que los estados fueron los que se endeudaron. Empieza a decirle, estados, por favor, necesito que me devuelvan el dinero que les presté, ¿ya? Esa es la manera que él ve como capitalista que le puede ayudar a resolver su problema. Ahora, el asunto está entonces que él quiere recuperar el dinero que prestó, pero ¿será que los que recibieron el dinero prestado podrían pagar? Veamos aquí otra gráfica que nos ubica en el tiempo. Aquí está cómo se comportaba el Producto Interno Bruto de Estados Unidos entre 1970 y 1982. Se recuerdan que nuestra atención ahora no está tanto al principio de la década del 70, sino más en la parte final, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en la parte final, ¿qué está ocurriendo con el producto? Ese producto poco a poco estaba creciendo, pero ya poco a poco se estaba quedando detenido, ¿verdad? Pero cuando vemos esa parte final, nos damos cuenta que, por ejemplo, 1980, quiere decir que en 1980, el producto de 1980 en Estados Unidos era más pequeño que el que tuvo en 1979. En 1981 logró un pequeño crecimiento, pero en 1982 fue grande la caída de la producción. Es decir, Estados Unidos estaba en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el producto se estaba haciendo cada vez más chico. Y eso no solamente era en Estados Unidos, realmente fue en todo el mundo. Nosotros algo de eso vivimos en el 2020 con la pandemia, ¿verdad? Con la pandemia, cuando se tuvieron que cerrar los negocios por un tiempo, cuando las empresas tuvieron que dejar de abrir sus puertas, no podían producir, pues la producción de Guatemala tuvo que caer. Y no solo Guatemala, ¿verdad? Sino la de todo el mundo. Allá en aquella década, en esa parte de 1980, 1982, está ocurriendo lo mismo. La producción está cayendo. Está disminuyendo la producción. Y vemos la tasa de inflación, ¿verdad? La tasa de inflación al principio era alta. Esos eran los problemas que habían. Entonces, por eso vemos que aquel necesita recuperar el dinero que prestó. Ya, necesita recuperar ese dinero que prestó para que entonces sí logre producir y entonces la economía pueda de alguna manera recuperar su situación. Bueno, pero ¿cómo pueden los deudores
obtener dólares para poder pagar. Porque, por ejemplo, nosotros los guatemaltecos tenemos nuestros quetzales, ¿verdad? Los hondureños tienen sus lempiras, los mexicanos tienen sus pesos. Cada país tenía su propia moneda. El Salvador en su momento tenía su propia moneda, no como ahora que están usando el dólar, ¿verdad? Bueno, cada país teníamos nuestra propia moneda, pero no podíamos ir nosotros los guatemaltecos a decirle a aquel capitalista de los Estados Unidos que nos había prestado dinero, no podíamos ir con una maleta llena de quetzales y decirle, aquí vengo a pagar la deuda, mire, le traigo una maleta llena de quetzales. Ese señor, cuando veía la maleta llena de quetzales, decía, ay, mi hijo, pero ¿para qué cree que me van a servir esos quetzales aquí en Estados Unidos? Eso no sirve de nada. Yo lo que necesito es que usted me pague, pero cabalmente con lo que yo le entregué. ¿Yo qué le entregué a usted? Dólares, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Que usted me devuelva, que me entregue dólares también. O sea, todos teníamos la posibilidad, digamos, de hacer trabajar la maquinita de nuestro Banco Central y producir nuestra moneda, pero no nos iban a recibir nuestros quetzales, no le iban a recibir los pesos a los mexicanos, no le iban a recibir los lempiras a los hondureños, no le iban a recibir ninguna moneda a ningún país, porque cada país puede hacer su propia moneda, hacer que su banco empiece a reproducir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas maletas quiere que le llenemos, señor gobierno? Y llenar las maletas y llevárselas a los Estados Unidos y decir, vengo a pagar la deuda. No se podía, porque lo que nosotros necesitamos para pagar la deuda son dólares. Entonces, había que buscar dólares. Y en ese contexto vienen dos instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y empiezan a decir, ya sabemos qué pueden hacer para que esos países tengan dólares y puedan pagar la deuda. ¿Y qué es lo que recomiendan? Nosotros recomendamos algunas políticas que se van a conocer como políticas de ajuste. Y las políticas de ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van orientadas a que nosotros podamos conseguir dólares. La medida que le recomiendan al Estado es prácticamente depreciar su moneda, ¿ya? Depreciar la moneda. Se busca depreciar la moneda. Depreciar la moneda quiere decir que, por ejemplo, en algún momento Guatemala, cuando cambiaba sus dólares por quetzales o los quetzales por dólares, pues Guatemala daba un quetzal y recibía a cambio un dólar en algún tiempo. Incluso al principio de la década de los 70 hubo momentos en donde nosotros dábamos 90 centavos de quetzal y nos daban un dólar. Los dólares casi que no se querían en esta parte del mundo. Entonces, en ese contexto, nuestro quetzal estaba, digamos, fuerte o por lo menos en paridad con el dólar. Pero entonces viene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y dice, lo que hay que hacer es depreciar. Y cuando nos dicen que hay que depreciar, quiere decir que hay que devaluar. Cuando nos dicen que hay que devaluar, lo que están diciéndonos es que tienen que dar más quetzales por un dólar. Por ejemplo, llegó un momento en donde dábamos 2.40, 2.60 y hoy estamos dando que algo así como 7.60 o 7.80, depende de cómo hagamos la operación, ¿verdad? Pero eso que ocurrió ahí se llama una devaluación de la moneda y veamos por qué es que querían devaluar. Querían devaluar porque pensaban que cuando devaluaban se aumentaban las exportaciones y disminuían las importaciones. ¿Por qué quieren que aumentemos las exportaciones? Porque cuando nosotros vendemos café, banano, azúcar allá en el extranjero, nos pagan con dólares. Entonces, mientras más café, más azúcar, más banano, más flores, más maíz, más productos guatemaltecos los logremos vender allá afuera, más dólares vamos a recibir. Entonces dijo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ustedes tienen que aumentar sus exportaciones para conseguir dólares, así van a tener bastantes dólares y van a poder pagar la deuda. Hay que aumentar las exportaciones y hay que reducir las importaciones. ¿Por qué reducirlas? Porque cuando nosotros compramos productos allá afuera, los tenemos que pagar en dólares. Si yo quiero comprar un carro en los Estados Unidos, no voy con quetzales, tengo que pagar con dólares. Si yo voy a comprar cualquier cosa fuera de Guatemala, tengo que pagar con dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que queremos es que no saquen sus dólares ustedes para que les queden y los puedan usar para pagar. Entonces, tratemos de disminuir las importaciones, dicen. ¿Y cómo hicieron eso? Con la devaluación. Veamos un ejemplo más concreto para poder entenderlo. Nosotros que exportamos café, ¿verdad? Bueno, pues dijeron café exportamos y ¿qué compramos? Por ejemplo, maquinaria. Entonces exportamos café, importamos maquinaria y ¿cómo debe entrar la relación? Pues en Guatemala, por ejemplo, ese saco de café valía 100 quetzales.
Cuando estábamos en un tipo de cambio del 1 por 1, si nosotros vendemos ese saco de café que vale 100 quetzales, quiere decir que lo vamos a vender en $100, porque estamos al 1 por 1. Allá en Estados Unidos, ese nuestro saco de café que aquí vale 100 quetzales, nos lo van a comprar a $100. Entonces, ¿qué pasa si devaluamos la moneda? Y en vez de que tengamos que dar un quetzal por $1, empezamos a dar 2 quetzales por dólar. Entonces quiere decir que cuando nosotros vayamos a vender nuestro saco de café a los Estados Unidos, como nuestro saco vale 100 quetzales en Guatemala, cuando lo llevamos a Estados Unidos ya no nos van a dar $100, ¿verdad? ¿Cuántos dólares nos van a dar? 50. $50. Y como nos van a dar $50, quiere decir que nuestro café se volvió barato, ¿verdad? Y como se vuelve barato, ¿qué se espera? Que se venda más, porque normalmente cuando las cosas bajan de precio, se venden más. Entonces, si ustedes le bajan de precio a sus productos, van a vender más, dijeron. Lo malo fue que no solo nosotros le bajamos de precio, ¿verdad? Le bajó de precio Costa Rica, Colombia, Brasil, todos les bajamos de precio. Entonces es algo así como que, por ejemplo, ustedes van a comprar pan y hay una panadería en donde están vendiendo 5 panes por quetzal y en todas las demás están dando 3 panes por quetzal, ¿ya? Solo en una dan 5 por quetzal, en las demás 3 por quetzal. O sea, ¿a dónde vamos a ir a comprar todos? Vamos a ir a comprar en donde lo están dando a 5 por quetzal, ¿verdad? Eso quiere decir que va a vender más aquel que está vendiendo barato. Bueno, pues eso nos dijeron. Pero lo malo fue que no solo nosotros vendimos barato, todos estaban vendiendo baratos. Entonces, volvemos al ejemplo de la panadería. No solo es una panadería la que está vendiendo a 5 unidades por quetzal, todas se ponen a vender a 5 por 1. Entonces, ¿habrá alguna que va a vender más? No, todas van a seguir vendiendo lo mismo. Entonces, no logramos vender más café. La otra cosa es que, y a poco porque el café esté más barato, ustedes imaginan que allá en Estados Unidos van a tomar más café, o que a una tacita de café, ¡ay, como está barato el café! Echémosle no una cucharita de café instantáneo, echémosle 2, porque está barato. No porque nuestra azúcar esté más barata, le van a echar más azúcar al café, o al té, o al refresco, ¿verdad? Aunque esté barato, no se vende más. Entonces resulta que eso no funcionó, pero eso fue lo que nos recomendó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se esperaba que vendiéramos más, que aumentaran nuestras exportaciones, pero no pasó. Ahora, ¿qué se esperaba en las importaciones? Por ejemplo, ese tractor allá en los Estados Unidos nos costaba $1,000. Cuando estábamos al 1 por 1, quiere decir que cuando nos traíamos el tractor, para nosotros valía 1,000 quetzales el tractor. Pero ahora que el tipo de cambio se devaluó y estamos al 2 por 1, pues resulta que el tractor allá en Estados Unidos sigue costando lo mismo, $1,000. Pero cuando nosotros lo traemos a Guatemala, ya no son 1,000 quetzales, ahora son 2,000 quetzales. ¿Qué le pasó al tractor? Se volvió caro para nosotros. Y como se volvió caro, se esperaba que ya no lo compráramos, es decir, se esperaba que redujéramos nuestras importaciones. ¿Se logró una reducción de las importaciones? No se logró, porque imagínense que nosotros tenemos que comprar gasolina, no vamos a decir, ay, como la gasolina está bien cara, ya no la compremos. O como las medicinas están bien caras, no las compremos. O imagínense ustedes una empresa de transporte. Una empresa de transporte va a decir, ay, yo necesito comprar llantas para la unidad, ¿verdad? Pero como están caras, ay, mejor guardemos la unidad y ya no compremos las llantas. No, van a comprar las llantas porque si no, se quedan sin trabajo. Esa unidad no van a decir, ay, como la gasolina está tan cara, mejor ya no circulemos. No, si es el negocio, entonces no importa. De igual manera se va a tener que comprar aunque esté caro. Entonces no se logró reducir las importaciones, ¿ya? Esas políticas de ajuste que consistían en la devaluación de la moneda y que los estados latinoamericanos cabalmente cumplieron la receta, le siguieron la línea al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, todos dijeron, sí, vamos a bajar de precio, vamos a devaluar nuestra moneda, pues todos lo hicieron, pero esto no funcionó. Y entonces, ¿quién es el más preocupado en ese contexto? El más preocupado es ese señor que no logra recibir su dinero de vuelta, ¿verdad? Y como no logra recibir su dinero de vuelta, entonces
vinieron y dijeron, pues algo hay que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en ese entonces el presidente de los Estados Unidos era don Ronald Reagan y la primer ministro de Gran Bretaña era doña Margaret Thatcher. Y les dijeron sus capitalistas, miren ustedes, esos países no tienen cómo pagar y nosotros necesitamos recuperar ese dinero para superar nuestra falta de liquidez. Y vinieron estos dos señores y dijeron, ¿y ahora qué podemos hacer ustedes? Este Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial no nos dieron la solución, no sirvió de nada esto. ¿Saben qué? Reunamos a los principales economistas, a los estudiosos, a los que saben del tema. Llamemos a los economistas del Reino Unido y de Estados Unidos, juntémoslos aquí en Washington, invitémoslos a que se estén su semana acá, en un salón, y que entre ellos busquen cómo resolver el asunto. Cabalmente eso se hizo. Llamaron a los principales economistas, a los que más sabían de la época. Ahí estuvimos nosotros presentes. No, ¿verdad? Nosotros no. Solo los de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ellos estuvieron ahí reunidos y como estuvieron en Washington y todos llegaron a un acuerdo, a eso se le conoce como el consenso de Washington. Ese consenso de Washington, que también se llama Programa de Ajuste Estructural, lo que implicó fue las recetas que dieron aquellos economistas para que países como Guatemala pudieran pagar la deuda. ¿Y qué fue lo que ellos recomendaron? Bueno, ellos dijeron, veamos lo que hemos estado estudiando en la clase, ¿verdad? Veamos que esto es un sistema económico, ¿verdad? Y en el sistema económico sabemos que las empresas le entregan bienes y servicios a las familias y las familias pagan por esos bienes y servicios. Nosotros lo que queremos saber es cuánto se produce en una economía. Para medir el Producto Interno Bruto del que hemos estado hablando, para medir el producto, dijeron ellos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues podríamos ir de empresa en empresa y preguntarle, mire usted cuánto produjo, sumamos y sabemos la producción del país, ¿verdad? Pero hay otras opciones. Lo que producen las empresas, ¿qué pasa con eso? Lo venden, ¿verdad? Entonces, si lo venden, yo podría ir a hablar con los compradores y preguntarles cuánto compraron. Si les pregunto cuánto compraron y sumo todo lo que se ha comprado, pues entonces también podría saber cuánto se produjo en el país. Y eso fue justamente lo que se hizo, partiendo de que lo que se produce es lo que se vende y por tanto es lo que se compra. Se puede medir la producción por el lado de la venta, es decir, las ofertas, por el lado de la compra, que es el lado de la demanda. Y entonces dijeron, centremos nuestra atención en medir la producción por el lado de la demanda, es decir, por el lado de las compras que hacen todos los agentes económicos. Muy bien, ¿cuáles son los agentes económicos que hay? Bueno, pues agentes económicos son las familias y las familias lo que compran se llama consumo. Luego tenemos a las empresas y cuando las empresas compran bienes para volverse más grandes, para producir más, a eso se le llama inversión. También tenemos como agente económico a las entidades de gobierno. Y las entidades de gobierno, cuando compran, pues todo eso que compran está en su presupuesto y eso al final de cuentas es el gasto de gobierno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las compras que hacen todos los que están en el territorio, por ejemplo, de Guatemala. Aquí está lo que compran todas las familias guatemaltecas, lo que compran todas las empresas guatemaltecas, lo que compran todas las entidades de gobierno, está acá. Y eso, al sumarlo, me da la producción que compra el sistema económico guatemalteco. Entonces ya puedo saber de alguna manera cuánto se produce en el país. Pero aquí hay que considerar algo más. Cuando estas familias, empresas y gobierno compran, también hay alguien más que compra. Alguien que no está dentro del sistema, alguien que está allá afuera, en el sector externo. Entonces hay que sumar las compras que le hacen a Guatemala allá afuera. A eso se le llama exportaciones, ¿verdad? Entonces hay que sumar las exportaciones. Entonces ahora ya tengo que, para saber cuánto produce Guatemala, sumo el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones. Pero aquí hay algo más que tomar en cuenta y es que las familias realmente no solamente compran producto guatemalteco. Las empresas tampoco solo compran producto guatemalteco. El gobierno tampoco lo hace. Entonces tengo que quitar aquella porción que compran los guatemaltecos, ya sean familias, empresas o gobierno,
de allá afuera, del sector externo. Eso tengo que quitarlo porque eso no es producto guatemalteco. Por eso le voy a colocar un signo menos a esas importaciones. Si logro sumar el consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones y le quito las importaciones, entonces conozco el Producto Interno Bruto del país. Bien, ¿alguna duda al respecto? No, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, pongámosle números a esta, digamos, fórmula, porque así nos gusta a veces llamar a las cosas, ¿verdad? Pero realmente es una expresión. El Producto Interno Bruto es igual a el consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Ya sabemos por qué se restan las importaciones, ¿verdad? Pongámosle números a esto. Bueno, entonces vamos a decir que, por ejemplo, las familias consumen 90, las empresas invierten 20, el gobierno gasta 25, logramos vender 15 allá afuera de nuestro sistema, pero compramos 22 allá afuera del sistema. Hay que restar lo que compramos fuera del sistema, ¿verdad? Entonces, si sumamos acá 90 más 20 son 110, más 25 son 135, más 15 son 150, menos 22, 128. Bueno, 128 es el PIB en ese contexto. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijeron aquellos economistas en Washington, ¿verdad? Bueno, pues lo que hay que hacer es buscarle la solución acá. ¿Y cómo va a ser? Primero hay que entender que la economía está en recesión, ¿verdad? Y si está en recesión, ¿qué debiéramos esperar que pase el año entrante? ¿Que tengamos más de 128? No, ¿verdad? Porque no estamos para arriba, estamos en caída. Entonces, no puedo esperar que sea 128. ¿Cuánto puede ser? Pues menos de 128. Pero seamos optimistas, creamos que 128 va a seguir siendo el resultado del producto del país. Bueno, entonces el producto del sistema económico guatemalteco sigue siendo 128. ¿Y qué tengo? Más chiquito quiere decir que los guatemaltecos dejamos de comprar afuera. Ahora, si nosotros dejamos de comprar afuera, ¿quién sale afectado? Las familias. Los capitalistas del exterior. Sí, los capitalistas del exterior, ya. Si nosotros los guatemaltecos dejáramos de comprar carros, por ejemplo, los productores de Toyota, los productores de Honda, todos ellos estarían preocupados, ¿verdad? Porque nosotros dejamos de comprar carros. Claro, nosotros bien sabemos que la cantidad de carros que compra Guatemala es poco significativa para la que ellos venden, pero en el contexto es solo para imaginarnos que si nosotros dejamos de comprar, ellos son los afectados. Si nosotros decimos, ay, ricas son las naranjas que vienen de Estados Unidos, esas que le dicen Washington, qué ricas son, sí, qué ricas son, pero como ahora la situación está difícil, dejemos de comprarlas. Entonces, pobres los productores de naranjas de California, ¿verdad? Porque entonces ya no les compramos nosotros naranjas. Entonces dijeron, no, que los guatemaltecos sigan comprando, por favor, porque si no, nuestros capitalistas salen perjudicados. Entonces, no hay que tocar las importaciones. Ya solo nos quedan dos elementos que podemos tocar. Y cabalmente entonces dijeron, pues lo que hay que hacer es reducir el consumo de las familias. Pero ¿cómo hago que las familias consuman menos? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos conseguir que una familia, por ejemplo, que se come, digamos, solo para hacer sencillo los números, porque suena muy exagerado, pero imaginémonos, hay una familia que se come 90 panes, ¿ya? 90 panes, y a quetzal cada pan. 90 panes se come. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para que ya no se coma 90 panes? Subir los precios de los panes o devaluar la moneda. Como yo soy Estado, ¿verdad?
porque aquí estamos viendo política económica, lo que el Estado puede hacer. El Estado no puede venir y subir los precios, porque los precios los fijan los empresarios, pero lo que sí puede hacer el Estado es que los bienes se vuelvan más caros. ¿Qué usa el Estado para que los bienes se vuelvan más caros? El dinero, la inflación. No. ¿Qué usa el Estado para que algo que antes valían un quetzal empiece a costar 1.10, por ejemplo? El impuesto. Sí, los impuestos, ¿ya? El impuesto al valor agregado, ese impuesto no existía en la década de los 70, no existía a principios de la década de los 80, el IVA no existía. Y el IVA lo que hizo fue aumentarle el precio al producto. Porque, por ejemplo, imagínense que vienen y dicen, vamos a crear el IVA en 10%. Si lo crean en 10%, quiere decir que algo que antes costaba un quetzal va a seguir teniendo un quetzal de precio, pero como hay que pagar el impuesto, entonces ahora pago 1.10. La creación de impuestos indirectos, de impuestos al consumo, es lo que tomó el gobierno, es lo que le recomendaron a aquellos economistas en Washington. En el programa de ajuste estructural, en el consenso de Washington, recomendaron: gobiernos, ustedes tienen que crear impuestos al consumo, ¿ya? Hay que crear impuestos al consumo. Entonces, cuando crearon los impuestos al consumo como el IVA, que no fue la idea. Para ese entonces en Guatemala quien ejercía el poder político o quien tenía el control del Estado era el general Efraín Ríos Montt. Y no quien dice, ay, qué brillante don Ríos Montt, ¿cómo se le ocurrió crear el IVA, verdad? No, eso fue algo que vino de allá, de Estados Unidos, del consenso de Washington, y que se creó en todos los países. Todos los países impusieron el IVA en más o menos el mismo momento histórico. Entonces, los impuestos al consumo lo que buscan es reducir nuestro consumo. Entonces ya no nos vamos a comer los 90 panes porque costaba un quetzal cada uno, pero ahora que cuesta 1.10, de repente ya solo me puedo comprar 80 panes. Hay 10 panes que ya no me los puedo comprar. Vaya, y esos 10 panes que ya no se los va a comer las familias guatemaltecas, ¿qué los vamos a hacer? Esos son los que vamos a poder exportar, ¿ya? Lo que se dejan de comer las familias acá porque ahora los precios son altos, esos productos que dejan de comerse por parte de las familias son los que ahora están libres acá para poder exportarlos. Claro que no era pan, ¿verdad? Fue algo así como que tierras que se dedicaban a la producción de maíz, frijol, arroz, que era lo que consumíamos nosotros. Como ya no podíamos comprarlo, pues entonces las tierras se fueron cambiando de destino y ahora se utilizaron, por ejemplo, para producir flores, habas, manías y otros productos que se pudieran exportar. Entonces, esa fue la manera de lograr que nosotros pudiéramos aumentar nuestras exportaciones. Pero por el otro lado también dijeron, otro gal que hay que ver cómo ajustamos es al gobierno. Y entonces le redujeron el gasto al gobierno. Entonces, por ejemplo, antes, en la década de los 70 y todavía a principios de los 80, cuando uno estaba enfermo, pues ¿a dónde iba a ir? A un hospital público. Y en el hospital público, ¿qué pasaba? En el hospital público lo atendían bien, habían médicos, habían enfermeras, le daban su receta, pasaba uno a la farmacia del hospital, le daban sus medicinas y no tenía que pagar nada, ¿ya? No se pagaba nada en el hospital público y hasta con medicinas salía uno, ¿ya? Esta era la época de los 70. Pero ya aquí cuando le empiezan a reducir el gasto al gobierno, pues entonces el gobierno viene y dice, pues ya no me alcanza para contratar enfermera, pues ya solo contrato un médico de medio tiempo, o pues ya no puedo dar las medicinas, solo le doy la receta, o ya solo tengo aspirinas porque ya no me alcanza para comprar más. Entonces, poco a poco se reduce el gasto de gobierno, ¿ya? Se reduce el gasto de gobierno. ¿Para qué? Para que entonces todas esas cosas que ya no se compran ni por el gobierno ni por la familia, pues queden libres aquí para poder exportarse. Se redujo, se buscó eficientar, dijeron ellos, el gasto de gobierno.
reducir el tamaño del gobierno, porque en su momento se creía que el gobierno, nos empezaron a vender la idea de que el gobierno era malo, ¿verdad? Nos decían así que usted va a una oficina pública y ¿qué es lo que ve? Está en un mostrador y ve al fondo y ahí hay escritorios donde están los burócratas tomando un café, celebrando un cumpleaños, y todos aquí del otro lado esperando ser atendidos. Que mal trabaja el gobierno. Esa fue la idea que nos empezaron a vender y nos dijeron, no, entonces ¿qué tienen que hacerse? Pues que no haya tanta gente trabajando en el gobierno, que el gobierno revise sus procedimientos para que sean más ágiles y por tanto no requiera tanto personal, que ya no esté dando tantos servicios el gobierno porque no es lo que le corresponde. Fueron las ideas que empezaron a promoverse en esa época, que nacen cabalmente en lo que hemos llamado el Consenso de Washington. Hay otras medidas que se empiezan a tomar. Por ejemplo, se obliga a los estados a liberar la tasa de interés. La tasa de interés antes era fija, ¿ya? Era fija. El gobierno venía a principio de año y decía, aquí en Guatemala la tasa de interés va a ser del 3%. Así que no importa con quién contraiga usted un préstamo, usted va a tener que pagar el 3% de interés al año, ¿ya? Entonces, el gobierno definía la tasa, y las tasas las definía el gobierno, la verdad es que bastante bajas, pero ya en esta época le dicen, Estado, usted ya no tiene que estar fijando las tasas, de libertad, que los ciudadanos libremente decidan qué tasa es la que quieren pagar. Y la verdad es que cuando decidan libremente, yo en ningún momento tengo la opción de decirle, banco, yo solo acepto un préstamo si usted me cobra el 7%. Yo a eso de que me quieren cobrar el 11% no estoy de acuerdo. Eso no existe. Cuando dejaron la libertad, realmente quien la aprovechó fue la entidad financiera, porque es la que tiene la capacidad de poder establecer la tasa de interés. Nosotros no tenemos ninguna incidencia. Cuando nosotros recibimos una tarjeta de crédito, solo nos da un formulario en donde ya está lleno y solo firme aquí, nos dicen. Y nos cobran tasas exageradas de interés, ¿ya? Pero eso es consecuencia de este neoliberalismo. Se liberó la tasa de interés. También se liberó el tipo de cambio. ¿Se recuerdan que en la gráfica mostrábamos o hablábamos sobre que el tipo de cambio en mucha parte de la década de los 70 era de $1 quetzal por $1? Bueno, pues resulta que aquí le dicen, porque usted, gobierno, usted está fijando cuánto vale su quetzal. No, ya no fije usted el precio del dólar y el precio del quetzal. De libertad para que los empresarios, los bancos, las casas de cambio decidan libremente a cómo se van a vender los dólares. Y la verdad es que hoy no es de que yo pueda decir, yo compro dólares, pero si me los venden a 5 por 1. Si no hay tantos que estén vendiendo, ¿verdad? Solo hay uno y ellos se ponen de acuerdo en el tipo de cambio al cual nos venden. Entonces, la liberación del tipo de cambio también favoreció a todas esas entidades financieras, a todas esas casas de cambio. Se liberó el comercio también, porque obviamente todavía existen aquellos problemas de sobreproducción en los países desarrollados, y entonces empiezan a celebrar tratados de libre comercio para entrar a países como nosotros a vender sus productos. Por ejemplo, nosotros que somos de los últimos en haber celebrado un tratado de libre comercio, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, los países de Centroamérica y la República Dominicana. Esos tratados de libre comercio justamente son para superar esos problemas de sobreproducción. Y el otro es que hubo ocasiones en que aún con todas estas medidas los estados no lograban pagar la deuda. Entonces empezaron a hacer uso de los bienes que eran del Estado, a privatizar esos bienes. En el caso de nosotros, por ejemplo, el Estado de Guatemala era dueño de una línea aérea, se llamaba Aviateca. Aviateca era una línea aérea del Estado de Guatemala, y le dijeron, Estado, ¿para qué tiene esa línea aérea? Véndala. ¿Y qué hace con el dinero que obtiene de la venta? Pague la deuda. Entonces, el Estado de Guatemala vendió Aviateca, vendió Flomerca, que era una flotilla de barcos, vendió Indeca, que era una empresa del Estado en donde se guardaban granos básicos para cubrir cualquier emergencia que se diera en una situación de sequía, por ejemplo, o para apoyar a las familias de pocos ingresos. Pues esos grandes silos que permitían conservar por mucho tiempo los granos se vendieron también. En su momento se vendió Huatel, que era la empresa de telecomunicaciones. Todas esas ventas que hicieron los estados de sus empresas, de sus bienes, ¿para qué era? Para que ese dinero que recibían de la venta
se usara para pagar la deuda. La privatización es parte de este ajuste estructural. Ahora, veamos qué es lo que realmente pasó entonces. ¿Se logró pagar la deuda o no se logró pagar? ¿Vino más inversión al país o no? Sí, se recuerdan que de la inversión extranjera directa hemos hablado ya en la ocasión anterior, y aquí tenemos ya los años que hay desde el que nos interesan ahora, del 90 al 2008, por ejemplo. Entonces resulta que aquí la inversión extranjera poco a poco ha ido aumentando. ¿Y a qué se dedica esa inversión extranjera? Pues esa inversión extranjera lo que ha hecho es comprar esas grandes empresas que tenía el Estado. Y aquí tenemos que en 1988 se privatizó Aviateca, en el 96 se celebraron los acuerdos de paz, y ahí se hace ya una ley de electrificación y una de telecomunicaciones, en donde prácticamente se permite que las empresas vengan y se establezcan acá y puedan aprovechar los recursos de Guatemala con toda libertad. Se vende Guatel, se vende la empresa eléctrica. Antes la empresa eléctrica era del Estado. Por eso por ahí todavía vemos a algunos grupos que no están de acuerdo con cómo funciona la empresa eléctrica en Guatemala, o las empresas que distribuyen energía eléctrica en el interior, y que normalmente se dice que debieran ser estatizadas esas empresas. Bueno, pues en algún tiempo sí fue así. La empresa eléctrica de Guatemala era una empresa estatal. El Estado era el que vendía, el que daba la energía eléctrica a las familias, pero obviamente ser dueño de esa empresa es un buen negocio, ¿verdad? Entonces hubo alguien interesado en comprarla, se privatizó, se supone que con el dinero que obtenemos de la venta de todo esto, entonces podríamos pagar la deuda, ¿verdad? También se hizo lo mismo con Guatel, que fue comprado por Telmex en su momento, y lo que les decía de la celebración de un tratado de libre comercio en el año 2005. Eso es lo que se ha hecho en Guatemala entre 1970 y el 2008. Ahora, ¿qué pasa con la deuda pública? ¿Logramos pagarla o no logramos pagarla? Bueno, pues aquí tenemos los años de interés, ¿verdad? De 1982 a 1996. ¿Ya? Del 82 al 96. ¿Qué pasó con la deuda? Y nos damos cuenta que, si bien es cierto al principio, por ejemplo, si queremos ver primero la línea negra, pues la línea negra lo que nos muestra es la relación que hay entre la deuda y las exportaciones. ¿Cuánto de lo que exportamos debiéramos usar para pagar la deuda y decir ya no debemos nada? Y resulta que, si nos guiamos por la línea negra, prácticamente ahí por 1982 casi que teníamos que dar 3 veces lo que exportamos en un año para poder pagar la deuda. Si nosotros dábamos 3 veces lo que exportamos en un año, pues podíamos pagar la deuda. Pero ¿qué pasó cuando ya llegamos a la parte final de 1996? Pues resulta que ahí ya no necesitábamos dar 3 veces y medio lo que recibíamos de dinero por vender productos afuera, sino ya solamente teníamos que dar aproximadamente 2 veces lo que exportamos. Entonces, si hubiéramos dado 2 veces seguidas el dinero que recibimos de las exportaciones, hubiéramos salido de la deuda. Nos damos cuenta entonces que la deuda ha ido disminuyendo. Si la vemos como porcentaje del producto, que es la línea roja, esto quiere decir algo así como que si de todo lo que produce Guatemala dijera, paguemos la deuda a ustedes, entonces ¿qué porcentaje del producto habría que tomar y dárselo al acreedor para decirle, mire, le doy este producto y ya no le debo nada? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, en ese contexto, en la línea roja, cuando vemos en el año 82, es prácticamente 3 veces el producto, no, perdón, aquí son los números de la derecha. Cuando estamos en 1982, prácticamente tendríamos que dar algo así como el 40% del producto. Es decir, el 40% de todo lo que produce Guatemala había que tomar y dárselo al acreedor para decir, ya no debemos nada. Nos damos cuenta de que nos fuimos endeudando todavía unos años más, ¿verdad? Y ahí por 1985 más o menos, pues teníamos que dar más o menos el 55% del producto. Pero ¿qué pasó con todas estas políticas que se aplicaron?
Bueno, pues cuando nos damos cuenta, allá por 1996, ya solo teníamos que dar aproximadamente el 30% del producto para salir de la deuda. Nos damos cuenta, la deuda de Guatemala se estaba volviendo cada vez más chica. Ahora, como nosotros pagamos la deuda, quiere decir que aquellos señores que estaban viviendo problemas de falta de liquidez resolvieron su problema, ¿verdad? Porque recibieron el dinero de vuelta. Entonces ya no tuvieron los problemas de falta de liquidez. Pero con el paso del tiempo también se dieron cuenta que era buen negocio tenernos endeudados, porque gracias a que nos tienen endeudados nos pueden imponer muchas cosas. Entonces dijeron, bueno, pues es bueno tenerlos endeudados, así que sigámosles prestando dinero, y entonces vemos que poco a poco otra vez empieza a aumentar. Y si nosotros viéramos lo que existe ahora, pues resulta que también hoy sabemos que cada año aumenta la deuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Y de la venta o renta ya no te han dicho para nada. ellos, al final de cuentas, para los acreedores, pareció buen negocio mantenernos siempre endeudados y estar pagando intereses y pagando intereses. Algo así como lo que nos ocurre con las tarjetas de crédito como personas individuales, ¿verdad? Como persona individual uno diría, no es bueno tener una tarjeta de crédito, y peor si estoy pagando solamente en la cuota mínima o básica para poder mantener la tarjeta activa. Porque si yo tengo una tarjeta y solo hago el pago mínimo, pues me estoy condenando a estar endeudado de por vida. Y el estar endeudado quiere decir que todos los meses estaré pagando hasta el final de mis días y nunca saldré de la deuda. Pero ahí no trabajan como acá, que por ejemplo, entonces, aquí te cobran el 5% por la venta. Mantener a los estados endeudados trae sus ventajas, y eso fue descubierto por los capitalistas, y por eso es que el endeudamiento no desaparece. Bien. El 1.75 sobre lo que... ¿Qué más tenemos? Pues eso es lo que tenemos del neoliberalismo. Estamos más o menos en el tiempo, y entonces solo es si tenemos alguna duda. Yo quería dar un comentario, Ali, que referente a la inflación que tiene México. Gracias a Dios nuestra moneda no se ha devaluado tanto como México, y México siendo un país más grande y estar más cercano a un otro país que produce mucho dólar, me causa la duda porque Guatemala ha tenido esa estabilidad. Sí, lo que ocurre es, ahí hay muchas cosas que considerar, porque efectivamente, ¿qué tenemos nosotros? Estabilidad, ¿ya? Estabilidad. Pero imaginémonos que hay un paciente enfermo. Cuando el paciente enfermo está en el intensivo, está así como está a punto de morir, puede ser que se salve, ¿verdad? Está en el intensivo. Entonces, cuando está en el intensivo y a nosotros nos dicen, está estable, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por lo menos se sabe que está vivo, ¿verdad? No se sabe si se va a morir pronto o no, pero se sabe que está vivo. Algo así es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de la economía guatemalteca. La economía guatemalteca efectivamente está estable, pero estar estable solo quiere decir que no tiene movimientos, ¿verdad? Porque por eso es estable, no tiene movimientos, y entonces no tiene movimientos pero de ningún tipo, porque no tiene movimientos en cuanto a que la producción aumente sosteniblemente, no tiene impacto en la sociedad como para asegurar que las familias viven cada día mejor. Simplemente tenemos una economía en números estable, ¿verdad? Pero nuestra vida, nuestra cotidianidad nos muestra que hay muchas dificultades, muchos problemas que enfrentar. Allá en México sí es inestable, igual hay otras economías también bastante inestables, ¿verdad? Como el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina está teniendo una inestabilidad bastante grande, a tal punto que incluso allá están utilizando dos tipos de cambio, ¿verdad? De dólares. Entonces, aparte del dólar verde, que es el que normalmente diríamos, allá se inventaron un dólar azul para poder estar ahí manejando y teniendo algún control sobre la moneda y evitar la inestabilidad. Pero insisto, tiene sus ventajas tener esa estabilidad, pero también hay que entender que no por estar estables quiere decir que vivimos mejor. Sí, Sandra. Buenas noches, licenciado. Entonces,
Se podría decir que el pensamiento que prevalece en Guatemala es el neoliberalismo. Sí, todavía prevalece el neoliberalismo. Gracias. Bien, entonces, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, se recuerdan, hoy estamos a medianoche, un minuto antes, cerrando nuestra segunda actividad, y el viernes tendremos la tercera. ¿Y la tercera sobre qué es? La tercera es sobre el neoliberalismo en recesión. De lo que vimos hoy, vamos a tener 10 preguntas el viernes en un formulario otra vez. Y de la misma condición, pues va a estar abierto todo el viernes, desde el primer minuto del día hasta un minuto antes de la medianoche. 10 preguntas que ustedes pueden resolver en cualquier momento. No tienen restricción de tiempo. Pueden hacerlo utilizando como mínimo 15, pero pueden utilizar una hora o más. Son ustedes los que deciden. Lo que sí es que, insisto, solamente se puede hacer en un momento, ¿verdad? En un solo momento. No pueden diferirlo, no hacer una parte en la mañana, otra el mediodía y otra en la noche, sino en una sola ocasión. Esa actividad es para el viernes. Después, ¿qué tenemos? Después, la otra semana estaríamos ya en exámenes parciales. Nosotros tenemos exámenes parciales lunes, miércoles y viernes. Entonces, quiere decir que el lunes no hay clase de economía, el miércoles tampoco, de la otra semana, porque van a haber exámenes. La semana que viene, la posterior, en esa semana los exámenes son martes y jueves. Nosotros tenemos examen martes. El lunes anterior a ese examen tendremos clase y ahí comenzaremos nuestra cuarta unidad. El contenido que veamos ese lunes es para efectos de el examen final. Y el martes es nuestro examen y el miércoles tendremos otra vez clase y seguiremos desarrollando la cuarta unidad. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, muchas gracias y estamos nuevamente entonces hasta el lunes anterior al examen. Noches, licenciado. Buenas noches, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.